con esto nos servirá para luego dar una visión de cómo debería ser un proyecto de transformación de un workplace con una orientación más antigua, más tradicional, a una orientación moderna. Y terminaremos con algunos ejemplos, casos de éxito que documentan y que dan un poco una visión más práctica de todo esto. Me acompañará Antonio Díez, que explicará toda la parte de soluciones y estos casos de éxito. En primer lugar, sobre la definición del modelo, nosotros siempre hemos hablado durante el ciclo de webinar que lo más importante, el foco, el objetivo es conseguir la mejor experiencia del usuario. Para poder conseguir esa máxima o mejor experiencia del usuario, tenemos que rodearlo de una serie de capas. Capa tecnológica, de hardware y de software, que en el caso del workplace pues estarían centradas sobre todo en los dispositivos, tanto los dispositivos personales como los de impresión, y todas las soluciones, paquetes de soluciones y plataformas necesarias para trabajar en un entorno workplace. O había una segunda capa que sería de servicios, de provisión, de soporte, seguridad, etcétera, que serían los servicios que manejan esas tecnologías para orientarla en la dirección que nos interesa de conseguir este objetivo de la mejor experiencia del usuario. Y una última capa de servicios financieros para facilitar la adquisición de esa tecnología de una manera fácil, de manera que el resultado final sería una solución totalmente orientada a servicio gestionado, que incluye todo lo necesario. Es una solución 360 donde nosotros podemos ir incorporando estas diferentes tecnologías y diferentes servicios a medida que el sistema del cliente, que la solución del cliente Workplace vaya evolucionando. Y buscamos una transición, una evolución, como decía, de un modelo tradicional que estaba muy centrado en unas necesidades del empleado, de los usuarios o trabajadores en un entorno muy fijo, muy poco flexible, con poca movilidad y por tanto todas las tecnologías estaban diseñadas para eso. No trabajábamos mucho más en local, trabajábamos pensando en una seguridad más centrada en un entorno físico cercano a Haití, cuando en un enfoque moderno hemos pasado a trabajar sin horarios en cualquier ubicación, con cualquier tipo de plataforma y dispositivo. Pues ha habido que rediseñar la tecnología para adaptarse a este nuevo contexto. Y esto ha hecho que tengamos mucha más seguridad en los accesos, en los datos, en las aplicaciones, tengamos mucha o demos mucha más importancia a un entorno no local, sino un entorno cloud, ya que que predomina la movilidad. Y vamos buscando también cumplir unas exigencias de servicios más orientados a esa experiencia de un usuario que ahora pues no está en un entorno tan controlado, sino que puede tener una necesidad de servicio en cualquier ubicación. En primer lugar, vamos a hablar de cuáles son los componentes de la solución Workplace de Semi. Son estos tres que vemos: los dispositivos personales, la plataforma software o las plataformas software y la gestión, entendiendo la gestión como todos los servicios que son necesarios durante el ciclo de vida del Workplace, y que esos servicios van a actuar sobre la plataforma y los dispositivos para dar una solución que sea la que más o mejor experiencia genere para el usuario. En cuanto a los dispositivos personales, solo queremos aquí remarcar que tocamos todo tipo de dispositivos. Es una solución muy completa. Cualquier tipo de dispositivos en cualquier entorno, en oficina, en casa, o dispositivos pensados sobre todo para movilidad, dispositivos de impresión, que al fin y al cabo son también parte del puesto de trabajo, y en contextos de sectores educativos, de sanidad o en cualquier otro tipo de entorno, ¿vale? En principio no distinguimos
simplemente podemos personalizar un poco los dispositivos cuando vayan orientados a un entorno o a otro, pero no distinguimos el enfoque. Sigue siendo un enfoque moderno el que vamos buscando en nuestro workplace. El siguiente componente es la plataforma de software que va a explicar ahora Antonio. Gracias, César. Vamos entonces a por ello. Al final tenemos dispositivos, los dispositivos tienen que ser administrados o tienen que ser gestionados y securizados. Entonces, dentro de las plataformas, la primera cosa con la que nos encontramos, las primeras soluciones con las que nos encontramos, son todas las soluciones de gestión de remota y movilidad. Estamos hablando de los conocidos MDMs o Unified Endpoint Management, los UEMs. Al final el objetivo que tenemos es, trabajamos con diferentes fabricantes dentro de nuestro portfolio y lo que siempre buscamos dentro del enfoque del workplace, del moderno workplace, ¿no? Del model workplace desde nuestro punto de vista, es un ciclo de vida lo más standalone y automatizado. Gestión de dispositivos de zero touch, que se desplieguen de forma automática, que tengamos esa capacidad de incorporar dispositivos corporativos para uso solo corporativo, corporativos para uso personal, o dispositivos incluso PIOT, con la capacidad, ¿no?, de gestionar y de securizar el dispositivo. Es decir, que tenga unas políticas, que tenga unos mínimos, encriptaciones, si queremos fondos de pantalla, políticas de configuración y toda la parte más de geolocalización o telemetría enfocado a poder localizar equipo en caso de pérdida, bloqueo, asegurar que los datos no pueden ser extraídos en caso de pérdida, etc. Es decir, tener toda esa capa de gestión del dispositivo que normalmente haríamos mediante GPOs, pues de forma, digamos, centralizada, a ser posible y con compatibilidad a cualquier tipo de dispositivo, como comentábamos, ya sea en entornos educativos, en entornos de sanidad, en entornos de producción, como equipos ruggerizados o en equipos de movilidad, etcétera, etcétera. Pero esto es una parte, es la parte de securización de los dispositivos o la parte de gestión de dispositivos. Aunque a continuación tenemos la parte de productividad y colaboración. O sea, está bien, tenemos un dispositivo que hemos podido, digamos, configurar de una forma correcta nuestras necesidades, pero ahora le vamos a dotar de una serie de herramientas. Es decir, tenemos una parte del software enfocada a la productividad y la colaboración. Son herramientas como principalmente Microsoft 365 y Google Workspace, que son las suites que llamamos de productividad, el Word, Excel, PowerPoint, Docs, Notes, OneDrive, Google Drive, Outlook, Gmail, Teams, etcétera. Todas estas herramientas que se pueden no solo desplegar, sino se pueden personalizar y configurar para que se comporten de maneras concretas, ¿vale? Que personas tengan fondos de pantalla concretos cuando hagan una reunión o que una persona no puede hablar con otra persona dentro de una compañía. Lo que nosotros decidamos a nivel de personalización, todo esto aparte de configuración y despliegues las hacemos. Y también quería hacer un pequeño hincapié en la parte de otras suites de productividad, como por ejemplo Adobe. Adobe tiene toda la parte de Adobe Reader y toda la parte de la Creative Cloud. Entonces tenemos una parte de suites no tan generalistas enfocadas a tipos de perfiles concretos en los que también trabajamos. Con esto tendremos la parte de productividad y colaboración. Pero ahora nos queda una parte también cada vez más importante que separamos, digamos, en dos apartados claros, la parte más de experiencia digital de los usuarios y la parte más de comportamiento de los dispositivos o telemetría. En los últimos años se ha ido poniendo muy de moda la parte de las telemetrías y las métricas objetivas de los dispositivos. Un problema muy típico que nos encontramos hace unos años era que alguien decía, mi ordenador va lento. Y era como, ¿esto es una sensación o está pasando de verdad? Este tipo de herramientas, la parte de, digamos, comportamiento de dispositivos o telemetría, nos permiten, digamos, analizar los dispositivos y, por un lado, dar una puntuación o dar unas métricas del equipo está yendo bien, no está yendo bien, el comportamiento es el correcto y, además, ser proactivos a nivel de, oye, por ejemplo, la batería está a punto de fallar, la batería tiene una degradación muy elevada, sustitúyela que está en garantía antes de que se rompa, o la RAM da errores, sustituye el módulo antes de que realmente el equipo ya lo encienda. Y adicionalmente tenemos la parte de experiencia digital o de la parte más humana, gestión del estado sentimental o del estado de bienestar de los usuarios. Toda esta parte que se ha puesto también bastante de moda con Microsoft Viva, de recomendaciones de no pongas reuniones muy seguidas, desconecta de vez en cuando, tómate un tiempo de concentración para avanzar en temas prioritarios, toda esta parte que recomienda a los usuarios, ¿no?, para que estén mejor en el sitio de trabajo.
Para continuar, tendríamos el apartado de seguridad. Al final estábamos hablando de todo el rato de un poco del dispositivo, gestión del mismo, las aplicaciones que tiene y un poquito las telemetrías y estados de los usuarios, pero hay una parte muy importante, al final es la parte de seguridad que nos preocupa a todos. En este caso, nosotros empezamos a ver la seguridad con el nuevo Model Workplace vemos la seguridad a nivel 360. Estamos hablando, por un lado, obviamente, de la parte más tradicional, digamos, antivirus, anti-malware, dentro de un módulo, digamos, de XDR, un poco más extendido, con detección y respuesta, no basado en firmas. Y es una parte, digamos, con que trabajamos con diferentes fabricantes a nivel de protección, pero no nos quedamos solo allí. También tenemos la parte de protección de usuario y de accesos, de la identidad del usuario. Cada vez más es muy importante securizar la identidad, porque al final ya lo que se busca ya no es tanto desplegar un malware y infectar equipos, es conseguir vulnerar un acceso, una identidad de un usuario para ganar acceso a recursos que nosotros podemos atacar. Una vez estamos dentro es mucho más fácil atacar que cuando estamos intentando penetrar a través de un equipo. Entonces hay que aplicar soluciones de identidades de multifactor como mínimo, pero tenemos autenticaciones biométricas, autenticaciones de doble factor para accesos a equipos o a sitios sensibles, las políticas de accesos condicionales. Si no cumples un if, si tu equipo no es de la empresa y no tiene un mínimo de seguridad, no te dejo pasar, por ejemplo. Y jugando con todo esto tenemos los accesos a continuación, toda la parte de SASE y ZTNAs de accesos Zero Trust a redes. Es decir, yo ya directamente permito que los equipos corporativos bien administrados, bien securizados, puedan acceder a recursos corporativos. Y si no, no. Es decir, tienes que cumplir con unos estándares y a partir de ahí vas a poder tener conexión con tu file server, con tu, no sé, print server, con tus recursos corporativos en función de si estás cumpliendo las políticas que nosotros te estamos, digamos, exigiendo a nivel de seguridad como compañía. Luego, también una de las cositas nuevas de estos últimos años, tenemos la parte de inteligencia artificial y analítica de datos. En este caso, tenemos básicamente dos grandes exponentes, o incluso me atrevería a decir tres dentro de nuestro portfolio, que serían la parte de Microsoft, la parte de Gemini y toda la parte más de ChatGPT, OpenAI, dentro de Azure en nuestro caso. Estamos hablando de soluciones de acompañamiento y de tipos de proyectos más de acompañamiento. Al final, la inteligencia artificial actualmente, desde nuestro punto de vista, es una solución que hay que aprender a usarla porque cambia bastante el paradigma de uso. Entonces, estamos basándonos mucho en la parte de adopción, de acompañamiento a clientes al final no es tanto como por ejemplo, una solución de seguridad, que es como es, sino que es entender cómo funciona una parte de inteligencia artificial, se basa en entender cómo funciona y aprender a hacer buenos prompts, aprender a trabajar con esa herramienta. Dentro de este portfolio, pues lo que comentaba, tenemos la parte más de Copilot, con Tiers Premium también, enfocado en su 360. Recordad que hoy en día Microsoft habla de Copilots, por ejemplo, y toda la parte de Gemini, que están sacando las versiones ya empresariales para Gemini, tanto a nivel educativo como a nivel empresarial. Y también la parte de herramientas de BI, ya sean con herramientas como propio Power BI o soluciones de terceros. Luego, y ya para ir terminando, tenemos las últimas soluciones de las que hablaríamos, la parte ya de monitorización, impresión y seguridad de AAA. Aquí tenemos también dos tipos de software muy estáticos o muy típicos, que es una parte más de monitorización y lectura de los equipos, es decir, tanto por un lado de forma, digamos, proactiva, saber en qué estado se encuentra el equipo. ¿Está bien? ¿Tiene cantidad de toner? ¿Se va a quedar sin toner o sin tinta en X tiempo? Entonces, mandamos a mandar un consumible nuevo o avisemos de que hay que comprar consumibles. Hay una, digamos, pieza que tenga desgaste y que haya que hacer un mantenimiento proactivo antes de que haya un fallo en el equipo, o bien ha habido ya un fallo, vamos a solucionarlo. Además de, obviamente, lecturas de contadores. Y también toda la parte, obviamente, de autenticación y accounting enfocado a cada vez más las impresoras son a nivel de, digamos, están en un sitio concreto y hay que ir a imprimir. Es decir, como estamos en movilidad, pues estamos en un taller, estamos en una oficina, estamos en un hotel, estamos en un Starbucks, estamos en nuestra casa, nosotros hoy en día podemos imprimir, pero la impresión queda retenida y al llegar a la impresora nosotros, Antonio, con su tarjeta, su teléfono móvil o su identificación de usuario password, podemos liberar las impresiones. Entonces tenemos toda esa parte de securizarlo y confidenciarlo. Es decir, no me vale que yo tenga un print server conectado directamente por VPN, o sea, por VPN o por ZTNA, y yo esté imprimiendo desde mi casa, porque la que yo imprima va a salir al momento. La impresión retenida
nos da esa capacidad de garantizar que los datos que estamos imprimiendo se imprimen cuando y cómo nosotros queremos, no cuando le damos a imprimir. Y el último módulo que nos queda es la parte de gestión de servicios IT. Dentro de este módulo, al final, es una especie, un pequeño popurrí de diferentes herramientas enfocadas a, por ejemplo, la primera parte de ITSM, en la parte de ticketing, dar soporte a tanto el propio ticketing, nuestro herramienta, como herramientas de terceros en las que gestionamos partes de incidencias, de cambios, de problemas, de versiones, actualizaciones de... También todas las partes de CMDB, gestión de activos, tener un buen inventario de CMDB. Estos tipos de proyectos además son súper interesantes porque siempre es la típica de hasta dónde llego, inventario todo, no inventario todo, qué es lo más importante, me centro en servidores, me centro... Entonces, bueno, toda esa parte de CMDB y obviamente integraciones de terceros con diferentes soluciones, ¿no? Integrar herramientas de ticketing con herramientas de MDM, integrar todo este tipo de servicios con las experiencias Zero Touch, los solucionados automáticos de problemas de forma proactiva, toda esta parte, digamos, de integraciones de herramientas. Y esto es un poquito lo que hacemos a nivel de plataforma de software, explicado de forma rápida y genérica. Entonces, ahora ya, César, si quieres, te devuelvo el turno. Sí. Bueno, pues queda un último componente, que es el que hemos denominado gestión y experiencia de usuario, que es el que pretende explicar cuáles son los servicios y de qué manera cronológica generamos o gestionamos estos servicios para dar una solución completa de Workplace. Estos servicios tienen un ciclo de vida que comienzan con un diseño, antes de realmente de arrancar la vida del Workplace, en el que definimos cómo queremos hacer y abordar esta transformación digital del puesto de trabajo. Una vez que se inicia ya el pedido y arranca el Workplace, estaríamos hablando de una provisión con una personalización, son unos servicios de despliegue y entrega. La siguiente fase sería toda la vida del dispositivo en su explotación, gestionado y soportado de una manera proactiva, mientras dure esa vida en el usuario. Contemplamos una última fase que sería la de evolución, que tiene aspectos también de sostenibilidad y circularidad, y en todo el ciclo de vida estarían incluidos servicios financieros para, como digo, facilitar la adquisición de la solución completa, el hardware, el software y todos los servicios asociados. Si entramos un poco más en detalle en la primera fase, la de diseño, pues esta es la que está pensada para que definamos bien cómo vamos a poder hacer una transición de este modelo en el que cada organización se encuentra, que puede tener un enfoque más o menos tradicional, hacia un modelo final, objetivo 100% moderno. Hacemos análisis, podemos hacer pruebas de concepto, pilotos, demos. Se contemplan todos los aspectos necesarios que nos vamos a encontrar a futuro en esa transformación. Y muy importante, lo más importante de esto, además de hacer un buen análisis, es no intentar abordar un proyecto completo en una sola fase, sino dividirlo en sus proyectos, en cada uno de los cuales se va evolucionando y adquiriendo más conocimientos y avanzando más hacia el modelo moderno. En los servicios de provisión y de arranque, tendríamos servicios relacionados con la personalización, como serigrafiado, etiquetado, inventariado, empaquetado a medida. Son servicios que podemos ofrecernos. Evidentemente, cada cliente tiene unas necesidades y lo vamos adaptando a esas necesidades. Podemos hacer un despliegue tradicional, basado en maquetación, donde hay integración en el dominio, maquetación y clonado, obviamente, integración en el dominio, gestión mediante GPO y luego administración por parte de las actualizaciones por parte de IT. Ese sería el modelo más tradicional, pero nos interesa más y recomendamos ir evolucionando dentro de lo posible hacia un modelo moderno, modelo pool, en el que trabajaríamos con perfiles que previamente se habrían definido en el proyecto de consultoría y diseño inicial y orientaríamos a un despliegue Zero Touch Enrollment con actualizaciones administradas por Microsoft. Es decir, vamos
buscando una solución más automatizada de despliegue. Igualmente, elegido cualquiera de los dos modelos de despliegues, podríamos ofrecer también servicios de migración. El despliegue se podría hacer flexible, siempre adaptado a medida a las capacidades y necesidades del cliente. En la parte del ciclo de vida que tiene que ver con el soporte, o sea, la mayor, que es el periodo de tiempo mayor en el que tendremos que soportar servicios, pues aquí pues trabajaríamos con servicios proactivos, siempre regulado por métricas de negocio basadas en la experiencia digital del usuario. Ya no hacemos solo una orientación a niveles de servicio, sino a niveles de experiencia de usuario. Podemos ofrecer todos estos servicios, uno o varios, o los que se necesiten, relacionados con la gestión remota, con el Service Desk, de una manera utilizando Service Desk inteligente, con herramientas que automatizan procesos. Soporte presencial de campo, incluyendo la posibilidad de personas residentes al 100% o con la disponibilidad que el cliente necesite. Todo tipo de coberturas, porque cada usuario, cada entorno tiene sus necesidades, no es lo mismo un hospital que un entorno de oficina. Siempre con el fabricante de hardware y de software por detrás soportándonos, obviamente, para que haya tranquilidad en que cualquier problema que nos encontremos durante esa vida podamos darle soporte. Trabajando con herramientas ITSM propias o del cliente o integraciones, de hecho hacemos muchas integraciones entre nuestras herramientas y las de los clientes, y llevando una gobernanza basada en análisis automatizado de la información y cuadros de mando que nos darían o que le darían a nuestro cliente un control de cómo va funcionando el servicio durante este periodo de la vida del puesto de trabajo. Contemplamos una última fase de devolución donde se tiene en cuenta la necesidad de retirar el dispositivo, o sea, no termina la vida y no dejamos el dispositivo tal cual, lo podemos borrar, lo podemos reubicar, si el cliente se quiere quedar con él, se puede quedar gestionando un valor residual o si previamente se ha acordado así. Podemos darle una segunda vida remanufacturándolo, podemos gestionar una donación, una extracción certificada. Hay muchas opciones que contemplamos y que incluimos en nuestro modelo de Workplace. Y bueno, que además algunas de ellas, como la de remanufactura, ayudan a contribuir a alcanzar los objetivos de descarbonización de nuestros clientes, ya que utilizamos procesos de remanufactura certificados con normas que están contempladas y reconocidas como estándares de remanufactura. En cuanto a los servicios financieros, igualmente ofrecemos toda una variedad, somos muy flexibles, desde que puede incluir la recompra y retirada de la base instalada, modalidades de uso, suscripción, renting, eh, en definitiva, cualquier solución financiera adaptada a las necesidades de cada cliente y contexto de Workplace, incluyendo también asegurar la protección del dispositivo. Estamos hablando de dispositivos con mucha movilidad que, por tanto, va a tener más o puede tener más necesidad de protección también contra robos, accidentes, etcétera. Bueno, pues todo esto que hemos visto ahora representa el portfolio de servicios que SEMI aplica a su modelo de Workplace. No serán o pueden ser todos estos servicios o una parte de ello en función de la fase de la transición que está haciendo el cliente del modelo tradicional al modelo moderno y también de hasta dónde quiera implicarse. Pero nuestro modelo está pensado para dar todos los servicios. Es un modelo de servicio gestionado donde el cliente y el usuario pues solo tiene que hacer eso, uso del dispositivo y de todo lo demás nos encargamos nosotros. Pero, y si tuviéramos que destacar un poco nuestros puntos diferenciadores, hablaríamos de que nosotros trabajamos con soluciones todo en uno. Como digo, cubrimos todas las necesidades y con el respaldo de fabricantes, utilizando o pudiendo hacer uso de todos estos recursos solamente con un interlocutor que sería SEMI, ¿vale? El cliente tendría, en ese sentido, muy fácil toda la gestión del puesto de trabajo. También la orientación hacia servicios gestionados. Esto es importante, es algo diferenciador
nuestras soluciones son todas pensadas hacia el servicio gestionado en mayor o menor medida según, como digo, la fase en la que se encuentre esa transformación y las necesidades concretas del cliente. Y para eso tenemos un equipo técnico cualificado que está certificado por los fabricantes, tiene mucha experiencia en este tipo de servicios. Contamos además con certificaciones como ISO 20000, TIL, etcétera, que avalan y nos dan solvencia técnica suficiente. Y toda la solución, en todo lo que hacemos, la sostenibilidad está implícita, no solo en la devolución, cuidamos siempre los aspectos de sostenibilidad y, por tanto, forma parte o es uno de nuestros factores diferenciales. Este sería un poco el resumen de los puntos claves de nuestra solución de Workplace. Trabajamos con y tenemos avales de todos los fabricantes principales de hardware y de software. HP, Lenovo, Samsung, Apple, Dell y, por supuesto, de las plataformas software que ha ido explicando Antonio, como fueron todas las basadas en Microsoft, en soluciones de Apple, de Google, etcétera. Vale, pues llegado a este punto, y como paso previo a lo que Antonio va a comentar ahora de cómo es un proyecto de transformación o cómo debe iniciarse un proyecto de transformación, me gustaría hacer o dar las claves de cómo se podría clasificar o calificar el nivel de madurez de un workplace de cualquier organización, teniendo en cuenta tres visiones, ¿no? Primero, la perspectiva tecnológica que vemos en esta diapositiva. Después va a haber una perspectiva de servicio en el ciclo de vida y, por último, una perspectiva del modelo de adquisición de la solución. En todas ellas estamos orientándolo a 4 niveles, nivel 0, 1 y 2 y 3, entendiendo que el nivel 0 es el nivel más bajo en cuanto a modernidad, es decir, sería un enfoque totalmente tradicional. Y el nivel 3 sería justo lo contrario, el que vamos buscando, el nivel DAS, el nivel de máximo o de mayor modernidad del puesto de trabajo. Si vemos cada una de las perspectivas tecnológicas en cuanto a dispositivos personales, podríamos, por un lado, ver los tipos de dispositivos que se pueden utilizar. En un nivel 0, o sea, en un modelo más tradicional, predominaba el dispositivo fijo. Hablábamos antes de trabajar en la oficina, sin apenas movernos, pues el dispositivo que teníamos era el PC de toda la vida. A medida que vamos avanzando en los niveles, vamos añadiendo más movilidad y en nivel 3 podríamos decir que, aunque no es 100% movilidad, pero predomina el dispositivo móvil, de cualquier tipo, portátil, tablet o smartphone. En cuanto a las plataformas, ocurre un poco lo mismo. A medida que vamos teniendo más movilidad, que sería orientándonos al nivel 3, y más modernidad de puesto de trabajo, también surge más necesidad de multiplataforma, trabajar con diferentes sistemas operativos. Ya no trabajamos con un PC en Windows en nuestra oficina, sino que estamos buscando ya una solución que sea capaz de trabajar con Google, con Apple, con diferentes plataformas, diferentes dispositivos. Si nos vamos ya a las soluciones software, lo primero que habría que ver es hasta qué punto en un modelo tradicional o en un modelo moderno se trabaja con telemetría. La telemetría es algo que se ha ido incorporando por la necesidad de esa movilidad y también por dar una mejor experiencia de usuario y, por tanto, en los niveles 2 y 3 es donde está más avanzada. Hay soluciones que permiten generar una telemetría más avanzada. En un modelo tradicional esto es algo que no se tenía tanto en cuenta. En cuanto al control remoto, está muy relacionado con lo anterior. A medida que tenemos dispositivos más móviles, necesitamos más necesidad de control y, por tanto, herramientas que generen ese control. Productividad y colaboración, hemos ido pasando de entornos ofimáticos en local, paquetes ofimáticos en local, a poco a versiones más cloud y ahora a suite de productividad y colaboración 100% cloud que tienen todos los datos y aplicaciones en la nube y, por tanto, facilitan una gestión moderna y móvil del dispositivo. El uso de la inteligencia artificial, que además se ha incorporado recientemente, obviamente, en modelos tradicionales, solo por el momento en que ha aparecido la inteligencia artificial no tiene sentido, pero también estamos relacionados con esas suites avanzadas del nivel 3, del nivel moderno, y por tanto es donde más sentido y más desarrollo tiene. En cuanto a la seguridad, pasa un poco lo mismo. La seguridad de acceso hemos pasado de trabajar con un usuario in password a una seguridad condicional.
que es la que más protección te puede ofrecer de cara a un dispositivo que no está tan controlado, tan cerca de un entorno IT físico cercano a la empresa. Igualmente, los accesos por VPN pues, han ido evolucionando a soluciones más avanzadas de seguridad como el ZTNA. La seguridad del endpoint, igualmente, de antivirus basado en firma a soluciones EDR o XDR, donde se tiene mucho más en cuenta aspectos relacionados con condiciones de funcionamiento o con entornos no solamente del endpoint, sino de entornos cercanos al endpoint, para controlar esa protección y esa seguridad. Con eso ya hemos visto las perspectivas tecnológicas en los diferentes niveles. Si nos vamos a la parte de servicios, en el diseño igualmente, cuando hacemos una transformación de WordPress, podemos intentar, o no hacemos diseños, que serían los niveles tradicionales, o hacemos un diseño más de andar por casa, o podemos contratar un proyecto de transformación con una auditoría, una consultoría, una prueba de concepto, que sería lo ideal para no fracasar en esa transición. La provisión, a medida que vamos avanzando a niveles modernos, se va externalizando más. Puede ser de una manera parcial en principio, hasta una externalización total de esos servicios como partes de servicios gestionados que se van contemplando en un modelo moderno. La personalización también cobra más importancia de no disponer de ningún tipo de personalización del dispositivo a nivel físico como etiquetado a llegar hasta un serigrafiado o un empaquetado a medida. En cuanto al despliegue, la parte de instalación, igualmente lo que comentaba antes, a soluciones mucho tradicionales basadas en el maquetado del clonado, a soluciones mucho más automatizadas, basadas en perfiles y en ZTE, que serían las propias de un modelo moderno. Los otros servicios adicionales, pues igualmente como migración, despliegue, deformación, etcétera, irán evolucionando y serán requeridos más a medida que el modelo va modernizándose más. En el soporte también tenemos un nivel de subcontratación mayor a medida que vamos evolucionando, vamos subiendo a un nivel de modernidad mayor. Pero igualmente el tipo de soporte va a ir mejorando, va a ir ampliando su cobertura de una sola garantía del fabricante en niveles 1 a llegar a soportar todo el servicio externalizado mediante Service Desk, soporte técnico de campo del residente o un gobierno de servicio compartido en un servicio gestionado, en un modelo de servicio gestionado que sería el modelo moderno. Igualmente, los KPIs para controlar ese servicio son necesarios a partir de un nivel más cercano al Model One Play, puesto que el servicio se va orientando a la subcontratación y hay que tener unos KPIs que lo controlen. Por último, la devolución pasaría por una retirada, por un lado, un borrado de datos que en los enfoques tradicionales no se ha tenido tanto en cuenta, pero en los modernos sí tiene más importancia. Y en cuanto al enfoque de sostenibilidad, pues igualmente en nivel 3 estaríamos hablando de un enfoque mucho más pensado para la circularidad y contemplando aspectos de sostenibilidad que no se contemplaba en un modelo más tradicional. Y la última tabla que vamos a ver, en la que podemos también ver estos niveles, es cómo se adquiere la tecnología, cómo se adquiere la solución completa. El modelo de compra puede ser transaccional en los niveles 0 y 1 principalmente, pero a partir del nivel 2 se va orientando más a contractual. ¿Vale? No se trata de una transacción, sino de un modelo de servicio con un proveedor de confianza, que es el que le está gestionando al cliente toda su solución de WordPlay. Por tanto, la propiedad igualmente pasa de los niveles 0 y 1 a ser una propiedad del cliente a los niveles 2 y 3, que la propiedad es realmente del proveedor del WordPlay. Si el cliente no necesita adquirir en propiedad el dispositivo o la solución software porque la está usando, solo está haciendo un alquiler o uso de ella. Y para facilitar esa adquisición, pues modelos financieros basados en renting, en suscripción, posibilidades de recompra, que son cada vez más avanzados y más flexibles a medida que nos vamos acercando a un modelo completo de WordPress. Bien, pues con esto hemos definido las claves o los parámetros de cómo se podría entender que una organización está en un nivel o en otro, pero realmente no
estar en el nivel 2 o en el nivel 1 no implica que cumpla todas estas claves o todos estos parámetros, sino que la mayoría de las organizaciones están a mitad de uno de estos niveles. Si estamos en un nivel 0, en nivel 1 o en cualquier nivel y queremos evolucionar hacia el nivel 3, necesitamos un proyecto de transformación. Ahora Antonio va a explicar cómo debe abordarse un proyecto de transformación y pondrá un ejemplo real, que es un caso práctico de clientes de Semis que lo han abordado. Gracias, César. Decir que cuando César me pregunta, Antonio, ¿cuál es el roadmap para la modernización del sitio de trabajo? Dije, buena pregunta. Esto ha ido cambiando conforme hemos ido cada vez ganando experiencia con diferentes proyectos y también en cómo ha ido cambiando el mercado. Uno de los puntos clave hoy en día a tener en cuenta para mí en una modernización del sitio de trabajo es, lo primero de todo, la parte de la identidad y la seguridad de la propia identidad. El primer paso y el más, para mí, crítico es sentarse y ver cómo nuestro Active Directory normalmente lo vamos a evolucionar hasta una identidad cloud, sea en Entra ID o sea en el software que sea o en el proveedor de identidades que sea. Y sobre todo, cómo vamos a garantizar la seguridad de las identidades, porque al ser o buscarse una movilidad, al trabajar desde cualquier ubicación, la identidad va a estar expuesta 24/7 a ataques y a posibles malintenciones. Lo que nos lleva a preocuparnos mucho por ese primer punto, porque luego una identidad débil o poco segura va a hacer que todos los esfuerzos que pongamos a continuación sirvan de poco o nada en el camino que vamos a realizar. Entonces, el primer paso es garantizar una buena identidad y que la identidad tenga una buena seguridad. O sea, bueno, una identidad sincronizada que acceda a todos nuestros servicios como punto de única puerta de acceso y que sea segura. Luego la ligaremos con los otros puntos. Esta identidad irá ligada en el siguiente punto con la estrategia de movilidad de la compañía. Tendremos que coger como compañía y hacer un plan que puede ser con una POC, luego un piloto, una preproducción y una producción, una buena estrategia de movilidad y de seguridad de la movilidad. Estamos hablando que vamos a tener diferentes tipos de dispositivos. Podemos hablar de teléfonos móviles Android, iPhone. Podemos hablar de tabletas Android, iPad. Podemos hablar de ordenadores portátiles o sobremesa en sabor Microsoft, Apple o Google incluso con sus Chromebooks. Entonces, tenemos como 5 tipos de sistemas operativos, por decirlo de alguna manera, que vamos a tener que plantearnos si tienen cabida y si la tienen, cómo vamos a tratarlos dentro de nuestro, digamos, plan o estrategia de movilidad, qué vamos a exigirles a nivel de seguridad, cuáles van a ser nuestras configuraciones a aplicar, vamos a tener algún mínimo a exigir a nivel de encriptaciones, de ISOs que quieran que pasen los equipos, etcétera. Todo esto para, obviamente, securizar el equipo, para tener un equipo que sea móvil, que tenga todo a su acceso, es decir, que tenga las aplicaciones necesarias, que se despliegue de forma ágil, pero que además sea seguro. Y a ese equipo móvil, ágil y seguro accederemos con la identidad previamente, digamos, preparada en el punto anterior. Ahora tenemos un equipo y tenemos una estrategia. O sea, tenemos una identidad y tenemos una estrategia. Pero ahora nos queda cómo nos autenticamos y accedemos a la compañía. El tercer punto para nosotros en un roadmap de modernización es, muy bien, tengo mi equipo y tengo mi identidad, soy seguro, pero ahora tengo un ordenador que cuando estoy fuera de la compañía no tiene acceso a todos los recursos de la compañía. Aquí tratamos toda la parte de acceso, tradicionalmente se utilizaban las VPNs, hoy en día estamos utilizando, bueno, luego aparecieron las VPN Always On, pero estamos hablando hoy en día del tipos de accesos ZTNA, de Zero Trust, que buscamos que, oye, el equipo en cualquier caso de forma transparente tenga acceso a recursos de la compañía. Obviamente hay recursos que van a estar en cloud y van a estar siempre disponibles, pero el punto tercero nos permite que tanto recursos cloud como recursos que por
exigencias del guión no puedan ser externalizados, puestos en cloud, o no queramos publicarlos porque queramos que estén en nuestra infraestructura on-premise, sean accesibles. Y para ello vamos a garantizar que la autenticación y los accesos a la red tienen que ser seguros. Entonces, ahí entra de nuevo la identidad. ¿Cómo voy yo? ¿O qué es lo que buscamos? ¿No? ¿Cómo voy yo a garantizar que estoy, Antonio, accediendo a el recurso? Mediante nuestra identidad del primer paso. Y además vamos a poder hacer exigencias a nivel de dispositivo del segundo paso. Oye, te puedes conectar si eres Antonio y estás utilizando el equipo de la compañía, pero si eres Antonio en tu ordenador de casa no puedes acceder a nuestros servidores. Es decir, es darle una nueva vuelta. Vamos cada vez añadiendo un paquetito encima del punto anterior. Y por último, y no menos importante, tenemos la modernización o estandalonización o el dejar en standalone los servicios de productividad y de la compañía, los servicios y las herramientas productivas de la compañía. Es decir, nos encontramos que hemos hablado de que tenemos una identidad moderna, tenemos un equipo moderno, tenemos unos accesos a nuestros servicios modernos, pero ¿qué pasa con lo que tenemos? Porque, a ver, el 90% de las empresas que trabajamos conjuntamente no son nuevas. Es decir, ya tienen un bagaje y tienen unas herramientas, RPs, CRMs, software de gestiones, que ya existen y no siempre van a tener una versión actualizada 360, Cloud, 365, llamémosle como quieras. Van a quedar y nos encontramos clientes que tienen una solución RP que se hizo a medida, que no han tenido un soporte, no se ha actualizado y no pueden matar porque quieren al menos conservarla o incluso seguir usándola. Y ahí es donde entra esta parte, la parte de entender qué servicios tiene el cliente o entender qué servicios tenemos para poder plantear si son modernizables, es decir, por poneros un ejemplo, mi RP existe la versión, estoy en la versión 10, existe la versión 11, es posible pasar a la versión cloud, existe versión cloud, o mi RP no se puede y tengo que mantenerlo y qué requisitos tengo para mantenerlo, para poder hacer ese plan de modernización de servicios o, como digo, standalonización de dejar ese servicio standalone para que siga funcionando sin las dependencias de cosas que hemos ido modernizando. Este para mí sería el roadmap que hay que ir siguiendo para poder llegar en un punto de modernización completo de una compañía. Y es importante entender que no es ni un proceso fácil ni es un proceso rápido, es un proceso que tiene su preparación. Podemos hablar de proyectos a años vista, a entre 6 meses mínimo, si es una cosa muy acotada y tenemos muy claro lo que hacemos, a año, 2 años, 3 años vista, porque todo esto de aquí no es acotable o no es humanamente posible, ¿no? Hacerlo de forma rápida. ¿Por qué? Porque hay que tratar cada punto, verlo, prepararlo, probarlo, verificarlo y pasar al siguiente punto. De hecho, nosotros tampoco no acostumbramos a trabajarlo como un todo de esto es un macro proyecto, sino que nos basamos o buscamos más los pequeños proyectos que nos van ayudando a crecer. Empezar por uno. Además, yo siempre digo que mañana no puedo escalar el Everest, pero si voy cogiendo piedra a piedra, puedo ir subiendo poco a poco. Entonces, vamos a ir empezando a subir a la montañita más pequeñita, luego vamos al Pedraforca y ya al pasado al Everest. Entonces, vamos subiendo montañitas. Entonces, es un poco la idea, hacer proyectos que nos ayuden a ir modernizándonos con un objetivo claro final, pero no con un objetivo final ahora, sino claro a un tiempo ya. Y ese sería el roadmap y proceso del porqué de todo este roadmap. Creo que es una divagación interesante sobre cómo hacer un proyecto. Entonces, hemos tenido diferentes casos de éxito, diferentes clientes con los que hemos ido trabajando. Estos son algunos de los ejemplos que tenemos encima de la mesa. No los voy a explicar así uno detrás del otro, porque tampoco no nos daría tiempo a explicarlos seguramente todos, pero por poneros un ejemplo, tenemos una empresa de telecomunicaciones de unos 200 usuarios que les hemos acompañado en un proceso integral de transformación de Microsoft 365. Integral, ¿por qué? Porque hemos hablado de
trabajaban con unas suites por ejemplo, con unos servicios de correo más tradicionales, gestiones de correos IMAP, POP. Hicimos ese proceso de modernización, Exchange Online. Hicimos un proceso de modernización de ciertos repositorios de archivos hacia SharePoint. No todos, porque al final, dentro de la modernidad, existe también la hibridación. No tienes por qué tener todo en la nube porque toca, sino puedes estar en un ecosistema híbrido. Hicimos esa parte, digamos, de hibridación y modernización de los servidores de ficheros. Modernizamos también su forma de gestionar los equipos. Pasamos de un proyecto de una gestión mediante Active Directory y GPOs a basarnos en Entra ID, la parte de las políticas de Microsoft Intune, ligado a toda la parte de compliance de equipos y seguridad, en este caso con Microsoft Defender. Es decir, hicimos un paquete completo de modernización del parque del cliente. Bastante interesante. Adicionalmente, tenemos un proyecto similar en una empresa de unos 2.000 trabajadores, de los cuales 200 están en España. En este caso, el proyecto también fue un proyecto integral de Microsoft 365. Sí, con ciertas variaciones. En esta parte, por ejemplo, no trabajamos con Microsoft Defender a nivel de antivirus, ¿vale? Trabajamos con otra solución, que creo recordar que era Bitdefender en cloud. Pero la idea fue la misma. Fue un proceso de entender dónde estaban y acompañarles en una transformación hacia Microsoft 365, migraciones de servicios hacia... Siempre buscamos la optimización del uso de las plataformas de Microsoft en este caso, ¿no? Al final obtienes unos servicios de correo, de file, digamos, de almacenamiento de datos, de intranet, de gestión, digamos, de páginas de sitios. Entonces buscamos ese proceso de acompañarlos en todo este paso. Muy similar al punto anterior en el nivel de lo que hicimos, cambiando alguna tecnología por el medio. Luego hay un proyecto que fue muy, muy chulo. Además, este fue un proyecto basado, el tercero es un proyecto de gestión de dispositivos, de unos 3.000 dispositivos, de unos 3.000 usuarios, de unos 6.000 dispositivos, más o menos, ¿vale? De media, porque cada usuario de media tiene dos, bueno, dicen que tienen 2,5, es una cosa rara, pero bueno, teléfono y portátil. Fue un proyecto súper interesante, terminó siendo un proyecto realizado con VMware Workspace ONE, pero fue un proyecto muy curioso porque en la fase de prueba de concepto realizamos no una prueba de concepto de VMware Workspace ONE, sino que realizamos una prueba de concepto de casi todos los MDMs que teníamos o tenemos en portfolio en la compañía. Trabajamos con varios, con Intune, con Workspace ONE, en esa época, porque es un proyecto que me tocó muy de cerca, trabajábamos con IBM, estuvimos con Jamf, enfocado a Apple. Entonces, tuvimos varias herramientas que tuvimos encima de la mesa para ver cuál era la combinación que al cliente le interesaba, le funcionaba mejor para sus requisitos. Finalmente, terminamos decantando, o el cliente se terminó decantando, después de esa parte de POC para un proyecto de VMware Workspace ONE. Y luego hicimos toda la parte de consultoría, preparación de la plataforma, migración de perfiles, porque venía de diferentes plataformas separadas y segregadas para unificarlo todo en VMware, migrar GPOs, migrar políticas, migrar no sé qué, migrar aplicaciones, toda esta parte para terminar en un piloto productivo de preproducción, verificando que todo funcionaba correctamente, para luego acompañar al cliente durante toda la transformación del sitio de producción. Y os puedo decir que es un proyecto que tardó unos 18 meses en terminar los 3.000 usuarios. Fue un proyecto completo a los 18 meses, es decir, y lo fuimos haciendo en trozos, porque de nuevo, un proyecto a 18 meses completo, POC, piloto, prueba y despliegue no es tan fácil ni tan rápido de hacer. Y eso pues no nos asusta, es decir, es algo que es normal, pero hay que tenerlo en cuenta y trabajarlo de poquito a poquito. Otro de los puntos que tenemos aquí arriba interesante sería la empresa de telecomunicaciones de unos 300 usuarios, en la que también nos dedicamos con ellos en un proyecto bastante, en este concreto muy focalizado en la parte de gestión de dispositivos, con una parte de acompañamiento en SharePoint. Pero lo que me interesa de este cliente, en este caso muy concreto, es, hicimos un proyecto completo de Microsoft Intune para Windows. En este entorno se desplegó toda la parte de auditoría, entender, de nuevo, auditoría POC, normalmente una auditoría de cómo o qué necesitas desplegar. En este caso, luego, la POC, de concepto de cómo va a funcionar todo, funciona correctamente, accesos, tecnología correctamente. Y por último, y lo más importante de todo esto es que del funcionamiento hemos pasado a ampliar el proyecto
para poder estar ahora empezando, o bueno, estamos ya trabajando en la parte de gestión no solo de parque Windows, sino de la misma plataforma de gestión de los Mac, los iPhone, iPad y los Android. Es decir, menos Linux y Chrome, estamos cubriendo la plataforma completa. No tenemos Linux y Chrome porque el cliente no tiene Linux y Chrome, pero me refiero que ha sido un proyecto que empezamos por un pequeño trozo y luego ahora mismo estamos en otro apartado, justamente demostrando esto que os comentaba de que las fases son increciendo. Se puede tomar un proyecto que este proyecto termine siendo un proyecto integral, pero bueno, vamos haciendo pilares, vamos haciendo cajitas de transformación y de evolución. Luego tenemos otras opciones, otros puntos debajo, por ejemplo, pues acompañamientos integrales en la parte de Microsoft 365, clientes a los que les acompañamos, es decir, qué tengo, qué suites tengo, qué herramientas hay, qué hacen, qué podemos hacer. Y sobre todo, por ejemplo, toda la parte de integraciones en este cliente. Es un cliente que tiene muchos switches, muchos sites de Active Directory y es todo un acompañamiento en cómo sincronizo, cómo hibrido, cómo mantengo todo esto funcionando. Es una parte bastante interesante. Tener en cuenta que al final una parte interesante o una primera parte principal que os comentaba en el roadmap anterior es la parte de la identidad. Active Directory tiene mucho a decir. Un porcentaje elevadísimo de empresas actualmente trabajan con Microsoft Active Directory y no solo uno. Hay empresas que han ido creciendo de forma inorgánica, comprando o incorporando otras empresas al grupo y poco a poco van requiriendo de, oye, tengo varios Active Directories, ¿qué hago? ¿Cómo los unifico? ¿Cómo voy trabajando? Y es una parte muy importante también, entender cuál es el proceso de unificación de identidades. Una parte de una herramienta de banca, una banca que nos empezamos con ellos con una pequeña auditoría de seguridad, que luego terminó evolucionando a un proyecto completo de Microsoft Intune y Defender. Y además un proyecto curioso en este aspecto porque al final cuando hablamos de bancos, los bancos tienen una serie de requisitos relativamente elevados a nivel de seguridad y certificaciones que cumplir. En este caso concreto, se planteó todo el despliegue de Microsoft Intune y Defender para que los equipos Windows, en este caso del cliente, fuesen compliance con la ISO 27001, aplicando entonces una serie de directrices específicas que cumplen con esas ISOs. Es decir, hicimos toda la parte de diseño de la parte de Microsoft enfocada a cumplir esa ISO. Es decir, ya fue a medida, pero cumpliendo con unos objetivos estandarizados de un organismo. Luego tenemos otro grupo interesante, una empresa de inversiones en la que hemos hecho un proyecto, bueno, estamos en proceso, de hecho, bueno, somos el partner que la acompaña 360 a nivel de Microsoft 365. Justamente César comentaba antes que Semic es un partner 360 y yo siempre digo a los clientes que nos tenéis para todo. Es decir, conocemos el hardware, conocemos el software, de hecho, intentamos. Yo creo que es casi una obligación por nuestra parte conocerlos. En mi caso, pues, por ejemplo, personal, en el último año pasado estuve trabajando con Mac, Chromebook, ahora he vuelto estos primeros 6 meses a Windows, voy a volver a cambiar, cada 6 meses cambio de sistemas operativos y el resto del equipo hacemos parecido. La idea es conocer mucho toda la parte de lo que nos acompaña, para poder acompañar al cliente, todo lo que nos trabajamos, para poder acompañar al cliente, poder dar una visión 360. En este caso estamos hablando de un cliente en el que hemos hecho un proyecto completo, de la parte de SharePoint, ayudarles a migrar files a SharePoint, ayudarles a migrar contenido de correos, incluso migraciones de Teams, porque hubo migraciones de Teams, que es una cosa que no se ven mucho, pero hay migraciones de Teams. Y una de las cosas que me parecen más interesantes en este caso fue, por ejemplo, el tema de gestión de impresión. En un entorno full cloud, buscando un entorno full cloud, gestión de impresoras con modernización de la propia, es decir, capacidad de imprimir de nuevo desde el propio equipo en cualquier ubicación, con impresión retenida en los equipos, y fue algo que normalmente no se tiene en cuenta porque mucha empresa tradicional seguimos todavía con los print servers y jugando a cuando estoy en la oficina puedo imprimir, cuando no estoy no. Pero en este caso también planteamos eso, porque querían un entorno full cloud y tenían la capacidad, y estamos en un proceso de terminar eliminando la parte de Active Directory on-premise y pasar a ser una empresa full cloud en este aspecto. Por eso es bastante interesante. Y luego tenemos un apartado, para ir terminando, la parte más de, bueno, ese acompañamiento poco a poco, os comentaba de roadmap y termino con esta porque es muy clara. En esta estamos en la segunda fase, terminando segunda fase de roadmap.
ha habido un despliegue de la identidad. La identidad se ha unificado, se ha buscado una hibridación de la identidad única, híbrida y segura. Para continuar con la securización de los dispositivos, estamos en un punto en el que securizamos dispositivos con Microsoft Intune y Defender en este caso. Y seguramente, si todo va bien, pasaremos en la siguiente fase, que va a ser un roadmap de accesos y digamos, conectividad. Entonces, estos serían algunos de los casos que hemos trabajado en los últimos años. Creo que hay cosas curiosas, pero se ve claramente que al final es un proceso de poco a poco ir evolucionando. No es algo que se pueda hacer de un día para otro. Entonces, ahora sí me gustaría pasar, para ir terminando esta parte de casos de éxito, de 2 casos más puntuales en los que vamos a hablar de Aeticat, que al final es un apartado de la Generalitat de Cataluña, dentro del cual SEMIC estamos dentro con unas volumetrías aproximadas de soporte a unos 6.000 dispositivos. Toda esta parte es gestión de las redes de centros educativos de Cataluña, dentro de los cuales tenemos unos 6.000 dispositivos de sitios locales de trabajo repartidos en unos 3.000 colegios, y hay unas 90 personas actualmente de la compañía implicadas en este proyecto. Es decir, ya no es solo un proyecto que afecte a un tema de transformación, es un proyecto de transformación, soporte y mantenimiento que estamos realizando de esos 6.000 equipos, de esos 3.000, esos 1.000 dispositivos con unos 3.000 equipos que se han desplegado en este último año pasado en 3.000 diferentes centros. Estamos hablando de volumetrías bastante elevadas. Lo que queríamos con este caso de éxito destacar es que somos un partner que os puede acompañar en grandes volúmenes, que no es solo un tema de pequeño y quirúrgicamente un desarrollo, sino que podemos hacer un desarrollo pequeño y quirúrgico estudiado con una auditoría para terminar en un proyecto donde hay una transformación grande de parque. Y el último caso es un caso más reciente que hemos entrado dentro del ámbito de la sanidad, también a través de la Generalitat de Cataluña, a nivel de provisiones de impresión, en este caso, de unos 6.000 equipos, que ahora mismo tiene 8 técnicos dedicados. Es decir, que dentro del Workplace tocamos tanto especializaciones, digamos, proyectos especializados, como proyectos donde haya volumen, que somos capaces de llevar a cabo proyectos que requieran de volumen, incluso también proyectos de impresión. Es decir, tenemos esa capacidad 360 de acompañarnos en las 3 grandes patas que tendría la parte de Workplace dentro de un ecosistema cliente, ¿no? Y sin más, César, que te he robado mucho tiempo. Todo tuyo. No, tranquilo. Ya hemos terminado con esto. Solo quiero comentar que vamos a pasaros en breve un enlace para una pequeña encuesta en la que os va a permitir clasificar o calificar vuestro Workplace, en qué nivel se encuentra, y por cada una de las diferentes perspectivas y aspectos que hemos ido tratando en la presentación, que os servirá para ver vuestro punto de partida y hacia dónde podéis orientar el futuro de vuestro Workplace. En principio... Correcto. Como decía César, pues la idea es esa, ¿no? Que pueda hacer una sesión práctica y que con toda la teoría, ¿no?, que hoy nos habéis explicado, que cada uno pueda hacerse esa autoevaluación y ese mapping, ¿no?, de dónde se encuentra a nivel de madurez en cada una de las áreas. Como decía César, estamos a vuestra disposición. Cualquier duda, cualquier pregunta, podemos dejar momento de preguntas-respuestas si os apetece, por si alguien tuviera alguna cosilla, aunque, bueno, veo que vamos clavados de hora, o sea que si no, pues también seguro que agradecemos todos el poder cerrar sin irnos muy allá en tiempo. Y lo dicho, que ha sido vemos un ciclo con mucha novedad tecnológica, con mucho cambio de perspectiva también, y que esto empieza justo ahora, esta transición, así que os invitamos a todos a contar con nosotros para poder hacerla real y efectiva en cada uno de vuestros niveles a lo largo de vuestro tiempo. Lo dicho, a ver si sale alguna pregunta, alguna cuestión, por si queréis aprovechar ya que aún estamos aquí en directo. Y si no, pues cerraremos la sesión, os compartiremos la grabación, os compartiremos la encuesta que os decía también César,
y agradeceros a todos este seguimiento al ciclo, a este webinar, y si ya nos dicen por aquí que con ganas de poner en práctica dicha encuesta, o sea que a ver si, si podemos dejarlo cerrado cuanto antes y así que podáis ya ponerlo en práctica y tener esa información de cómo estáis cada uno de vosotros situados. Si no hay nada más por vuestra parte, César, Antonio. Nada más. Perfecto, pues a hacer la parte de la encuesta. Al final hemos trabajado en justamente lo que decía César, esa parte de madurez, que puedan los usuarios saber, los clientes saber un poco dónde están. Bien, perfecto. Pues muchas gracias. A vosotros por vuestro tiempo, a todos los asistentes, y nos vemos en próximos webinars. Ha sido un placer. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias. Hasta luego.